Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Queridos amigos y amigas del Morral, bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético de referencia. Bienvenidos una semana más al Morral del Cazador, programa 445. Espero que estéis todos bien. Ecuador ya del mes de septiembre, tiempo de vendimia y ya se nos escapa entre los dedos la media veda, apurando las últimas codornices y las últimas torcaces, pero eso sí, sin parar de salir al monte. Tras los corzos que empiezan ahora, ya estamos con los recechos, los venados en berrea, arruis, esperas de jabalí. Bueno, pues nos presentamos en la general en un abrir y cerrar de ojos. Además, que varias autonomías del norte, pues como por ejemplo Cataluña, Asturias, Cantabria, Galicia, etcétera, etcétera, País Vasco, ya han empezado su temporada de batidas, su temporada de caza mayor. Así que, bueno, pues nada, feliz temporada para todos y como veis, pues no paramos. ¿Y qué os hemos preparado para el morral de hoy? Bueno, pues de primeras, como siempre, vamos a conocer el tiempo, de la mano de nuestro hombre el tiempo, de Jorge Rey, y su tiempo con JR, después el resumen de noticias, y terminaremos pues con la tertulia morralera. Sabéis que aquí somos de tradiciones, y la tradición es nuestra tertulia, hoy con un amigo y oyente del morral que es cazador y político, y que no tiene pelos en la lengua para hablar con claridad de la caza y del mundo rural en cualquier lugar. Que no se esconde por temor a que le criminalicen, por amenazas, por ser cazador. Va a estar con nosotros Guillermo Blanco, actualmente diputado del gobierno de Cantabria, por el Partido Regionalista de Cantabria, y anteriormente, bueno, pues fue consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Con él, pues vamos a charlar largo y tendido, pues para conocerlo un poquito más personalmente, para tratar la caza en la actualidad, para tratar varios temas relacionados con la caza, con la conservación, con el lobo, con el medio ambiente, con la gestión, la labor de las administraciones, todo lo que tenga que ver con la caza y bueno, también con la política. Le vamos a hacer alguna charla, alguna pregunta a nuestro querido Guillermo, y de verdad que os recomiendo que escuchéis cómo habla y cómo defiende la caza, y ojalá que hubiera más políticos, ya no que cacen, que lo hacen, sino que defiendan la caza públicamente como lo hace Guillermo. Así, como digo, una charla más que recomendable, que agradecemos a Guillermo su valentía por dar la cara por la caza siendo político, y que os recomiendo que no os perdáis. Recordaros que nos podéis escuchar a través de la página web del Morral, www.elmorraldelcazador.es, al igual que lo podéis seguir haciendo desde todas las plataformas de podcast en las cuales estamos y a las cuales os animamos a que suscribáis. Si ponéis en el buscador en Google, os va a salir El Morral del Cazador en Google, os va a salir varios sitios donde nos podéis escuchar. Me da igual, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Podimo, cualquiera de ellas. Cuando nos buscáis, lo que tenéis que hacer es suscribiros. ¿Por qué? Porque todas las semanas, en cuanto yo suba el programa, pues os va a saltar una notificación de que tenéis disponible un nuevo episodio. Igual que lo podéis hacer a través de WhatsApp. Cuando os llegue el morral a través de los distintos grupos, ¿qué tenéis que hacer? Compartirlo con vuestra sociedad de cazadores, con vuestro grupo de amigos, o si estáis en un grupo con varios cazadores, compartirlo para así seguir creciendo en la comunidad de morraleros. Y como todas las semanas, pues mandamos un saludo a los que nos escuchan a través de la radio convencional en Cantabria, y esta semana especialmente a todos los amigos que lo hacen desde la cadena Feeling, en la montaña leonesa a través de la radio Montaña Leonesa, y en Albacete en la radio Digital Fly Radio, o en el periódico digital objetivo sierradealbacete.es. Nos vamos a charlar con Jorge y su tiempo, resumen de noticias y a la tertulia morralera con Guillermo Blanco. Así que preparamos el morral, que nos vamos al monte. Mientras tanto, escuchamos el consejo de nuestros patrocinadores, que como bien sabéis son el Calden y High Micro, y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. Equípate con la tecnología más avanzada de la mano de High Micro y su distribuidor oficial en España, el Calden Outdoor. Descubre su amplio catálogo de dispositivos de visión térmica y nocturna, en el que encontrarás monoculares, binoculares y visores.
Garantía de calidad bajo el sello del Caldén y con servicio técnico oficial en España. Consulta en tu armería de confianza. El tiempo en el Morral. Y como todas las semanas tenemos cita con nuestro hombre del tiempo para saber lo que nos tiene deparada la climatología, con Jorge Rey y su tiempo con JR. Jorge, bienvenido al Morral. ¿Cómo estás? Una semana más. Hola, ¿qué tal, Javi? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues todo bien. ¿Qué tal va la organización meteorológica tradicional? Bueno, pues ahí va con el tiempo que, hombre, dentro de lo que cabe nos está dejando septiembre con ciertas noticias importantes. Aunque bueno, lo que es el mes, la tendencia es bastante clara, un anticiclón importante sobre el continente europeo, que es lo que va a provocar, bueno, pues en general un mes que nos tenga días todavía bastante tranquilos. Además, ya sabes los típicos veranillos, ¿no? Que se suele decir todavía ahora en septiembre. La pregunta es si este año vamos a tener 30 grados en Murcia, en Madrid o incluso en Arias de Burgos. Pero Javi, vamos a centrarnos también en estos próximos días. Eso es. Ojo, porque tenemos lluvias por delante. Venga, pues cuéntanos, ¿qué tenemos este fin de semana en general? Bueno, la situación, la realidad es que también va menos, porque es verdad que estos días anteriores hemos tenido tormentas importantes, no solo incluso en zonas del norte, sino también con importancia, ojo, en zonas del Mediterráneo, tormentas que han sido bastante fuertes, que han llegado incluso con fuerza en áreas, por ejemplo, de Cataluña. Hoy viernes todavía tormentas notables, pues por ejemplo, de nuevo en áreas de Cataluña, de Baleares, de Tarragona, de Castellón. Mañana sábado, de hecho, las tormentas parece ser que seguirán, incluso podrían ser bastante intensas de manera local en algunos puntos de Cataluña, por ejemplo, en Barcelona, o también luego hacia el interior, en zonas de Lleida. El domingo es verdad que esta situación, pues hombre, mejoraría en el sentido de que ya va menos, poco a poco España empieza a ser comida por el anticiclón. Y dando una situación aquí la semana que viene, pues las temperaturas vayan subiendo, pero ¿hasta cuánto? Bueno, pues por ejemplo el martes sí que podríamos esperar, por ejemplo, 30 grados, incluso más en ciudades como Madrid o 25 en ciudades como Bilbao. Por tanto, un tiempo bastante agradable con vientos bastante de sur que dejan días muy soleados en toda España realmente. Pero el miércoles parece ser que alguna borrasca tendería a profundizar algo sobre España, trayendo tormentas de nuevo, principalmente, eso sí, a zonas del norte peninsular. Es verdad que eso, a la larga, pues el jueves todavía podrían afectar en zonas más del centro, incluso del Mediterráneo, pues por ejemplo en Cataluña, en Valencia de nuevo, es decir, pues borrascas que se tienden a hilar de nuevo algo en España, descendiendo algo las temperaturas, en general temperaturas pues otoñales, tranquilas, tampoco hablamos de frío como tal, y de hecho lo que sí que hablamos de nuevo es un fin de semana donde la tendencia sea a que se recupere el tiempo, donde el anticiclón, además de que vuelva a llegar a España con fuerza, empieza a hacerlo con mucha más intensidad, de manera que el fin de semana las temperaturas tenderían a ascender de nuevo, sobre todo de cara ya al domingo, y con un anticiclón que ya empieza a coger bastante fuerza de cara a lo que pueda quedar del mes de agosto, ¿no? De todas formas, seguiremos un poco la evolución como siempre aquí dentro de 7 días y como siempre dices, Javi, en el tiempo con JR. Exacto, te seguimos en todas tus redes sociales. Agosto no, septiembre, que todavía te has quedado en agosto, pero estamos ya en septiembre. Pues, sí, eso es. Nada, no hay ningún problema. Te lo digo por si acaso, pues tienes que poner... Es que como todavía no ha cambiado la situación, estamos un poco ahí, efectivamente. De todas formas, cambio de tiempo a la vista, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Como tendencia así más importante, realmente no. O sea que tendremos que esperar más bien de cara a octubre, Javi. Por eso, que de cara a octubre se espera cambio de tendencia o no. Cambio de tendencia como tal, realmente los cabañuelos hablan que sea un otoño bastante tranquilo, ¿no? Sí que igual noviembre podría traer algo más de movimiento en ese sentido, ¿vale? Para lo que tú te refieres, porque, a ver, tanto septiembre como octubre, claro que van a tener borrascas, claro que va a haber tormentas, pero una cosa es que pueda haber tormentas y otra cosa es que hablemos de un cambio de tendencia donde se pueda tirar 2 semanas lloviendo o donde refresque mucho, tal. En ese sentido, va a ser un otoño bastante tranquilo y para poder hablar de un mes algo más movido, pues seguramente tengamos que esperar todavía casi 2 meses. Bueno, pues hasta noviembre, vamos. Se nos va a hacer un poco largo, pero mientras tanto
Esperamos que lo que caiga, pues que caiga bien, que lo necesitamos y mucho. Pues Eso como es. tú has dicho, Jorge, en 7 días nos volvemos a escuchar. Te seguimos en todas tus redes sociales, tanto en Instagram como en tu canal de YouTube, canal de WhatsApp, etcétera, etcétera. Hasta dentro de 7 días, Jorge. Hasta dentro de 7 días. Un saludo, gracias. En el corazón de La Rioja, donde la tradición se mezcla con el sabor, nace Embutidos Clavijo. Productos cárnicos de primera calidad, elaborados de forma artesanal, como se ha hecho siempre. Chorizos, salchichones, lomos, curados con mimo, con recetas que pasan de generación en generación. En cada bocado, el sabor auténtico de nuestra tierra, porque en Embutidos Clavijo, lo natural sabe mejor. Visítanos el ardero en nuestra fábrica, en tu tienda de confianza o en nuestra web www.embutidosclavijo.com. Llámanos al 941 44 8871. Embutidos Clavijo, tradición que se saborea. La actualidad cinegética en el Morral. Y tras charlar con Jorge, nos vamos al resumen de noticias semanales, donde podemos leer que la caza logra un hito histórico. El Miteco reconoce por primera vez los censos de los cazadores en sus informes. Por primera vez, las observaciones del sector cinegético recogidas en el Observatorio Cinegético de la Fundación Artemisan formarán parte de los informes que el Ministerio de Transición Ecológica remite a Europa sobre el estado de conservación de las especies incluidas en las directivas comunitarias. Y en relación con esta noticia, más de 2.200 cazadores participaron en el histórico Codorniz Challenge, el primer censo simultáneo de codorniz en España. Más de 2.000 cazadores tomaron parte, como decimos, de este Codorniz Challenge, que fue un inédito censo nacional de codorniz celebrado los días 15 y 23 de agosto en 665 municipios españoles simultáneamente, con más de 25.000 avistamientos registrados. Esto es importantísimo, porque esos 25.000 avistamientos registrados significa que, como mínimo, en España, en ese momento, en ese censo simultáneo, había 25.000 codornices. Solamente en ese momento. Como mínimo. Así que, para que veáis la importancia de los censos. La Guardia Civil denuncia a un hombre de Toledo por destruir 10 nidos de golondrina. Ahora se enfrenta a prisión y multa de hasta 200.000 euros. ¿Ves? Pues estas son las incongruencias que tenemos en el mundo en el que vivimos, que por cometer un robo, pues simplemente si no tienes antecedentes o bueno, pues se te queda una multa, etcétera, etcétera. Y por quitar unos nidos de golondrina, que no está bien, pero desde luego llegar al punto de la cárcel y 200.000 euros de multa, pues me parecen de más exagerado. La Guardia Civil del Alto a 2 furtivos en Jaén y se lleva una sorpresa al coger su arma. 2 vecinos de Siles de 26 y 32 años fueron arrestados tras ser sorprendidos con un rifle que figuraba como robado en un robo en el interior de una vivienda y diverso material relacionado con la práctica del furtivismo en un control de la Guardia Civil. Los furtivos fueron trasladados al cuartel y se les atribuyen 3 delitos contra la flora y la fauna, tenencia ilícita de armas y robo en interior de una vivienda. La Junta de Castilla y León ayudará a los cotos de caza afectados por los incendios con medidas económicas y ambientales para la recuperación rural. El acuerdo incorpora 2 nuevas líneas específicas. Por un lado, se destinan ayudas a ayuntamientos y entidades locales menores de la Reserva Regional de Caza de Riaño para compensar la pérdida de ingresos derivados de los derechos de caza que quedarán interrumpidos debido a la extensión de los incendios, y por otro lado se establece un apoyo directo a los cotos de caza que hayan perdido más del 50% de su superficie. El objetivo es cubrir los gastos derivados del pago de las tasas de matrícula correspondientes a la temporada 2025-2026. Los Mossos de Escuadra, en una operación en conjunto con los agentes rurales de la Generalidad, han localizado un cobertizo en la zona del Pallars Sobirá en el que se escondía el botín de 2 furtivos. Allí se han incautado más de medio centenar de cornamentas de ciervos, corzos y rebecos abatidos ilegalmente. Un cobertizo en el medio del monte que contenía 13 cabezas de ciervo, 34 de corzo y 5 de rebecos. La investigación comenzó por un aviso anónimo que incluía fotos de las cabezas amontonadas en un lugar no ubicado.
La Asociación Española de Reales concederá mañana 13 de septiembre su premio a la trayectoria realera a Diego Gómez Arroyo Oriol, delegado de la AER en la Comunidad de Madrid, en el marco de la Gala Todo Montería, uno de los actos centrales de la Feria FECIEX 2025 que se está celebrando durante estos días en Badajoz. Más de 60.000 euros recaudados en la subasta de las palomeras de Echalar. Las 21 palomeras subastadas esta temporada han sido adjudicadas, no quedando ninguno de los puestos de caza desiertos. Y Almagro acogerá la primera edición del concurso Cocinero del Año, edición especial Carne de Caza 2025. El Palacio de los Condes de Valparaíso va a reunir el 22 de octubre a 6 chefs que van a competir en directo en un certamen inédito organizado por Benari y Grupo Caterdata, con la carne de ciervo y jabalí como grandes protagonistas. Buenas, morraleros, les habla José de Armería La Gacela de Ávila. Les recordamos que nos dedicamos principalmente a la caza, al tiro, la pesca e hípica. También cualquier consulta, aclaración y venta por medio de nuestro WhatsApp 658693101 les podemos atender. 658693101 y estamos en redes sociales como Instagram o Face. Como en años anteriores, renovamos la promoción del descuento del 5 al 20% a cualquier persona que nos realice una compra por medio del grupo del Morral del Cazador. Que tengan buena temporada todos ustedes. Me levanto ilusionado, aunque no he dormido nada. Los nervios no me han dejado, ya está aquí la temporada. La tertulia morralera. Ha despejado la niebla, se colocaron los puestos, los monteros no dan tregua, ya se escucha, estad atentos. Los sabuesos y grifones demandan con alegría. Da gusto escuchar los sones de una cacería. Bueno, morraleros, vamos a por la tertulia semanal y lo vamos a hacer en compañía de un buen amigo del programa, de un gran defensor del mundo rural, de la caza, de la conservación, de las tradiciones de nuestros pueblos y un gran defensor y embajador de su tierra, de Cantabria. Hoy vamos a hablar con Guillermo Blanco, actualmente diputado del Gobierno de Cantabria por el Partido Regionalista de dicha comunidad y anteriormente pues consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, y al cual, bueno, pues ya tenemos el placer de saludar. Guillermo, bienvenido a tu casa, bienvenido al Morral, es un placer saludarte y charlar un ratito contigo. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, igualmente encantado. Muy bien, muchas gracias, Javi. Bueno, ¿qué tal ha ido la media vida? ¿Has disfrutado? ¿Has tenido tiempo de salir? ¿Tus quehaceres en tu trabajo, que es la política, te han permitido el salir un ratito al campo o no? Sí, la verdad es que ahora esta etapa de parlamentario me está dando un poco más de tregua para dar curso a la afición y sí, he ido al campo. No creas que ha habido mucha cosa, por lo menos en la zona donde he estado, en la zona del norte, en la carretera Aguilar-Burgos, en la zona de Valdelucio y también en el Cerrato Palentino. No creas que ha habido demasiada codorniz. Pero bueno, sí he disfrutado siempre, se disfruta en compañía de los perros dando vueltas y alguna hemos cazado, sí, nos lo hemos pasado bien. Luego, te quería comentar el tema de los perros, pero ya que lo has comentado tú ahora, eres un enamorado de los setters en tu perfil de redes sociales, da gusto ver esos perretes, cómo disfrutas con ellos. Sí, yo no sé si somos más aficionados en el norte,
La verdad es que el setter es un perro que aquí, sabes que llueve más que en la media Sí. y aguanta bastante el agua. Otros perros de pelo fino pues aguantan algo menos. Pero bueno, desde hace muchos años yo heredé la afición al setter de mi padre, como tal, igualmente la tradición de escopeta y perro, igual que el maestro del Ives. Uh-huh. Y sí, el setter siempre ha sido, salvo, mira, mi primer perro fue un cruce extraordinario, un cruce casual, una perra setter de mi padre, cruzó con un braco, la única pareja de bracos que conocí en mi casa, cruzó con un braco y salió un híbrido extraordinariamente bueno. Y a partir de ahí siempre he tenido setter y bueno, pues con los setter de diferentes líneas, porque tampoco soy un purista de las líneas ni de las cartas, le he de confesarlo. A mí los perros suelen cazar porque muerden caza y me gusta, lo que necesito son perros de hijos de cazadores. Exacto. Perros de una buena línea, no hace falta que tengan grandes, con todos mis respetos a esos grandes apellidos de líneas. Lo que hace falta son hijos de cazadores, pues la perra de fulano es buena y el perro no sé qué, han cruzado, pues este tiene que salir bueno. Normalmente, si muerde en caza y sabes enseñarlo, saldrá cazador. Y me están dando buen resultado desde hace años. Y además es que esos cruces que has comentado tú, antes en los pueblos, pues no había a lo mejor el control que hay hoy en día, ¿no? Y es verdad que esos cruces se daban muchas veces de manera fortuita, pues porque los perros muchas veces estaban sueltos por el pueblo y se cruzaba a lo mejor un bretón con un setter, que yo conozco mucha gente que luego, después de la primera vez fuera fortuita, las siguientes ya lo han hecho a conciencia porque han salido unos perros extraordinarios, o como tú has dicho, de a lo mejor de Draktar con setter, pues que se han cruzado y es verdad que salen unos perros extraordinarios, o incluso bretones con podencos. También tengo amigos que los han cruzado de forma fortuita y han salido unos perros extraordinarios. Sí, suelen ser perros feos, sobre todo ese último cruce que me has dicho, no me puedo imaginar, porque tiene que ser ni chón ni burra, como decimos aquí, pero sí son muy cazadores. Aquel sultán que se llamaba, ahora mismo también tengo un sultán, ya sabes que normalmente repetimos los nombres, ¿no? Es verdad. El perro es un compañero que tienes a lo largo de la vida durante 10 años. Yo he llorado muchas veces, cada aproximadamente 10 años, cuando te van dejando esos compañeros de caza. Es lo que tiene el cazador, ¿no? Que sus perros tienen una duración de vida, 10, 12 años, vamos, es lo que sabemos que vienen a durar los perros. Y ese primer perro, ese sultán, que siempre le recordaré, porque además de ser el primero fue un extraordinario perro, pues era una especie parecía más un pointer, ¿no? Era tipo braco, pero su madre era una setter, la setter Laverack que se llamaba entonces. Laverack, sí. Sí, ahora lo llaman setter inglés y ahí vio Lewis. La setter Laverack que tenía mi padre, la Vera, cruzó con el Bruni. Ahora precisamente tengo un setter inglés que se llama Bruni también. Y fue un perro extraordinario. Pero también dio la casualidad, como suele ocurrir, que cuando muerden los perros, muerden caza, pues suelen salir. Si tienen genética cazadora, pues es como todo, ¿no? Si eres buen nadador y tienes agua donde nadar, pues lo puedes practicar. Efectivamente. Bueno, has empezado hablando un poquito de ti, que queríamos conocerte un poco, tus orígenes, dónde te criaste, tus inicios en la caza. Nos has hablado de tu primer perro, de ese cruce de setter con braco. Háblanos un poquito de ti, de dónde eres, tus inicios, tus primeros recuerdos de caza. Bueno, yo como cazador, como te he dicho, lo mamé. De pequeño fui de morralero de mi padre con 8 o 9 años y voy a decir algo que como político sería inviable llevar a cabo, ¿no? Entonces también era ilegal. Yo cacé mi primera perdiz, lo he discutido muchas veces lo he comentado con el gran maestro Tragacete. Digo, en una cosa te gané, porque él habla de que cazó su primera perdiz creo que con 13, 14 años. Creo recordar ahora. Sí. Bueno, yo cacé mi primera perdiz, créete lo que te estoy diciendo, Javi, todavía hay mi padre por desgracia no está con nosotros, pero todavía hay un compañero de caza de mi padre de entonces que está yo cacé mi primera perdiz con 11 años, la primera perdiz al vuelo, con una escopeta Gogor que la tengo en la bodega de mi casa, una Gogor de gatillos al aire, de perrillos al aire, de mi abuelo.
Yo para aquel entonces había tirado por aquí a las palomas tortolillas, que entonces eran abundantes, llegaban en el norte, las africanas llegaban al norte, ahora ya no llegan apenas, pero sí a otras partes de la península y afortunadamente desde aquí tenemos que alegrarnos todos de que se haya vuelto a permitir la caza de la misma, porque es una paloma que sigue siendo abundante. Yo le tiraba a la tortolilla y había tirado a palomas por ahí, muchas veces Sí, a las paradas caseras, sí. eso es, con muy pocos años, es decir, la mayoría de ellas posadas, tenía que tirarlas, me arrastraba igual que un indio para tirarlas, y con 11 años convencía a mi padre un día que me dejase llevar la escopeta al coto donde él cazaba y yo iba con él a acompañarle de morradero. Y me dijo mi padre que hoy en día se lo agradezco mucho, falleció, pero le he agradecido siempre que me metiese la afición en vena, pero entonces fue un inconsciente, ¿no? Y con 11 años me permitió llevar la escopeta, creyendo que la iba a llevar en el coche, en aquel 1500 en el que yo iba atrás, subido encima de las escopetas y los perros en el maletero. Entonces eran otros tiempos. Y la primera perdiz que me cruzó de derecha a izquierda, con el perrillo izquierdo, la eché abajo, volando. La había tirado un pariente de mi padre, que ya digo que vive todavía, y la tiré y yo no me creía que la había tirado. Y mi padre dice, sí, que la has matado tu hijo. Bueno, mi padre como loco. ¿Cuántos tiros no tiraría yo en aquella época a las perdices? En aquel año, Javi, que maté 5 en toda la temporada y una liebre. Fíjate. Imagínate con 11 años. Yo no era muy esponjado. Hoy en día sí soy un tío grande, pero yo me desarrollaba bastante tarde. Y con 11 años, aquella escopeta del 12 que me pegaba unos culatazos enormes, conseguí abatir esas perdices en esa temporada. Bueno, algo me entró por vena y bueno, hombre, hasta hoy. Es lo que te iba a decir. Al final, fíjate, lo que comentabas tú con los perros, que el perro se hace mordiendo caza, el cazador, es verdad que lo tienes que llevar y te tiene que gustar, lo tienes que mamar desde pequeño, eso es así, pero si tú no vas y ese día no vives eso y a lo mejor pues con 11, 12 años, como tú estabas comentando, no vives esa situación de esa temporada en la que pudiste tirar a muchas perdices, pero cazaste 5 y una liebre, pues no te hubiera entrado el gusanillo o no se te mete tan dentro como luego se te mete, ¿sabes? Es que al final todo el tema de la legalidad, que ahora pues lógicamente está todo mucho más arreglado, pues cazar pues no se puede, pues a lo mejor un día pues estás en el campo y te pide tu hijo que tiene 12 o 13 años, ¿puedo pegar un tiro a una lata? Sí, pero con cuidado, tal, no sé qué. Pero de cazar te olvidas hasta que no tengas... Sí, efectivamente. Eso te engancha mucho y hace mucho. Al final, según está ahora la situación cinegética en cuanto al relevo, pues no ayuda. Sí, pero eran otras épocas en las que efectivamente si mamabas eso de pequeño, ser cazador era y de hecho... Hoy en día los niños, yo cada vez que me encuentro pues en ese café que se toma a primera hora de la mañana de camino a Castilla, los cántabros, hemos cazado toda la vida la perdiz, la caza menor en Castilla, salvo la sorda, que la cazamos en nuestra tierra, en Castilla, porque la perdiz en nuestra región hay poca y no está permitida cazarla. Entonces, en ese café de mañana temprano que cazamos pues en el Ar del Rey, en ocasiones, o quien no quiere, pues en Mataporquia, de donde fuere, en el camino, en Herrera, de Pisuerga, estoy hablando de términos municipales de Palencia o de Burgos, donde solemos ir a cazar. Cuando yo veo un chaval, Javi, un niño, siempre, cuando veo un chaval y me veo reflejado, ya se ven pocos, en caza menor, en caza mayor, afortunadamente sigue habiendo esa tradición. Pero en caza menor, cuando veo un chaval, siempre le doy la mano, le digo, ¿qué eres, cazador? Sí, le das la mano con fuerza y dice, hay que defenderse los cazadores. Le motivas para que el hombre se sienta importante, que realmente es como yo creo que hay que incentivar a los chavales. Pero hoy es muy difícil, porque, bueno, pues tienen otras diversiones. Entonces, yo recuerdo que si mi padre no me llamaba para levantarme a las 4 o las 5 de la mañana para ir a cazar, le armaba una bronca terrible. Te estoy hablando con 10, 11, 12 años, 13 años y le armaba una bronca. Hoy en día eso ya es pocas veces se ve en los chavales. Uh-huh. ¿Dónde te has criado? ¿En qué pueblo de Cantabria? Yo soy como las perdices, soy muy territorial. Yo nací en Ongallo, un pueblo
del municipio de Suances, costero, que ese sí te suena, porque Sí. Suances, a la gente de Castilla, pues hay mucha gente por las playas y por ser un pueblo turístico, nos conocen. Un pueblo de Suances que se llama Un Gallo, donde nací, me crié y estoy criando a mis hijos. A 200 metros, a 150 metros donde yo me crié, tengo mi casa y aquí vivo. Soy, te repito, territorial como las perdices. Ujú. ¿Has llegado a cazar allí en tu pueblo la menor, la liebre? Porque, como tú has dicho, allí en Cantabria ahora mismo la perdiz está prohibida. Es verdad que en el Saja sí que se caza la sorda. La liebre sí que se puede cazar, yo creo, ¿no? La liebre se puede cazar siempre con bueno, en este tipo en este coto, por ejemplo, que tenemos en el municipio de Suances, no, se cazan pues muy poco el jabalí, el jabalí ha venido a la costa, Sí. ha poblado la costa. Yo, en los años que tengo, nunca vi un jabalí en mi municipio hasta hace 7, 8 años, y ahora hay jabalíes, hay bastantes jabalíes, pasan por aquí. Y luego la menor, pues las especies migratorias, que son las que cazan la laguneja, la agachadiza y la becada, lo poco que hay en los montes, porque tampoco tenemos gran monte de eucalipto, es lo que se caza en mi pueblo. También y además, gracias, hay que reconocerlo, a un gran trabajo de reintroducción, la liebre ha poblado la rasa costera de Cantabria, ya te digo, el jabalí, y la liebre, pues que era de media montaña aquí en Cantabria. La liebre, hay que recordar que es la liebre europea, también la piornal, es la que había en Cantabria, no la castellana, pero bueno, se repobló hace unos años. Y la liebre, coincidiendo también, yo creo, con la época en la que el zorro lo pasó mal por la sarna, pues se ve mucha, pero no se caza. En los cotos de la rasa costera la liebre no se caza. Aquí en Cantabria se caza estilo jabalí, con perros de traía que luego se sueltan, así ya sabes que se cazan de esa forma, pero se cazan en otras zonas de la región. Hablabas de los jabalíes y es verdad que los tenéis en la costa. Al final hay comida, tienen refugio porque, por ejemplo, vas ahora, en muchos sitios ya han empezado a cosechar los maíces, pero ahí durante todo el verano tienen protección toda la que quieren. Pero es verdad que son pueblos que antiguamente no tenían población de jabalí, ahora sí, es un problema, eso habrá que solucionarlo de alguna manera. No sé, las sociedades de cazadores a lo mejor tenían que poder cazarlo, deberían poder cazarlo de alguna forma. Bueno, de hecho, en los lugares donde sí hay hay coto constituido, sí se está cazando, incluso en la costa, salvo en los lugares protegidos. Estamos hablando de zonas bastante pobladas. Cantabria, además, son poblaciones, pues no ocurre como en Castilla, que hay un núcleo de población y luego recorres kilómetros y luego hay otro. No, aquí ya sabes que las casas están bastante diseminadas en estos espacios, pero allá donde se puede cazar también se hace la caza de jabalí, concretamente aquí en Suances y en muchos municipios de la rasa costera también se caza el jabalí, con el método que sabes que se caza también diferente en Cantabria, con el perro en el norte, perro atraillado, etcétera. Y sí lo hay. Yo, si me permites, te diré que, entre otras cosas, el jabalí, que lo está repoblando todo, pues porque va a más, es una de las especies que va a más, porque se alimenta casi de cualquier cosa, y lo podemos ver como hacen en Cataluña en los basureros, pues también tiene el factor añadido en Cantabria de que el lobo, para el lobo el rayón es el caviar. Y las jabalinas, las chonas, como decimos aquí en Cantabria, las chonas pues saben que para obtener sus crías pues tienes que ir donde no haya lobo. Y afortunadamente en la zona del litoral es donde nos mantenemos, al menos aquí, sin lobos, porque en la media montaña y en la montaña, pues como sabes, el problema que tenemos con el lobo también lo tienen los jabalíes. Bueno, el tema del lobo, que es otro tema que quería comentar contigo también, la gestión es uno de los principales puntos de tu trayectoria en la política. ¿Cómo has visto su evolución? ¿En qué puntos os encontráis ahora mismo? Te diría en Cantabria y también en Castilla, porque cazas allí y al final, por deferencia profesional, estarás informado.
Por supuesto, hemos ido de la mano las 4 comunidades del noroeste español, Castilla, León, Cantabria, Asturias y Galicia, porque los 4 hemos disfrutado, y lo voy a poner entre comillas, disfrutado y padecido el tema del lobo. Disfrutado, para quienes nos escuchan, es porque yo como cántabro estoy orgulloso de tener lobos en mi comunidad, pero en su justa medida, por supuesto, en su justa medida. No, hay lugares que querrían tener lobo en libertad como tenemos aquí. El problema es que el lobo se multiplicó por 5 en los últimos 30 años en nuestra región y en el resto de las comunidades que te he nombrado. El hecho de que en el 2021, aquel fatídico 21 de septiembre del 2021, la ministra y entonces vicepresidenta Teresa Rivera decidiese introducir al lobo en el Expre, pues nos introdujo un problema gordísimo. Pues nosotros en Cantabria, yo puse en funcionamiento un plan de gestión que habíamos aprobado en el gobierno de Cantabria, un plan de gestión mediante el cual quitabas un 20% de ejemplares al año y con eso, para quienes, porque a veces se desconoce estas cosas y dices, no, es que quitas el 20% de los lobos y por eso no atacan. No, es que el quitar lobos no solo influye en que hay menos lobos en cantidad. Si tú no puedes mantener una comunidad de 5.500 kilómetros cuadrados como somos, que somos una pequeña porción del territorio, el 1,5% del territorio nacional, con 23 manadas, Javi. Claro. Es imposible, porque ocupan 3.700 kilómetros de nuestra región, están ocupados permanentemente por el lobo. Claro. Lo que ocurre es que de ese 20%, pues haces también, cazas determinados ejemplares en determinados lugares, donde hay ataques recurrentes, zonas, pues no sé, campo, desuso. Tú quitas un lobo y el lobo es inteligente y el resto de la manada, por supuesto, ese no vuelve a cazar, pero el resto de la manada tampoco acude a esos pagos. Se mueve, a lo mejor vuelve al tiempo, pero es mantenerlos a raya. Y además, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero el lobo está declarada como especie cinegética, pero nunca ha tenido un valor extraordinario como caza, como a lo mejor como un macho montés o como o un venado o un corzo o un gamo. O sea, ha sido una especie que se ha controlado, pues como se puede controlar a lo mejor el zorro, pues por temas de depredación, por temas de daños, pero nunca ha sido una especie, por supuesto, puramente... No ha sido un trofeo. No ha sido un trofeo. Luego con el tiempo sí se ha convertido, siempre ha habido gente pues que a lo mejor ha sentido mucha curiosidad y bueno, quería tener un lobo en casa y tal, o presumir de que había matado un lobo, pero originalmente en los pueblos, me da igual, del norte de España, de Castilla o donde hubiera lobos, no se cazaban por actividad cinegética, sino se cazaban por daños, por control. Claro. En los años 90 en Cantabria había en torno a 6-7 manadas de lobos y repito que en este año pasado, donde ha habido 3.000 reses muertas en Cantabria, hay 23 manadas declaradas. El lobo, desde hace muchos años aquí no es un trofeo. Aquí el lobo no se caza como trofeo. Es más, el plan de gestión, que ahora el nuevo gobierno de Cantabria pues, lo está modificando y aunque se está manteniendo ese plan de gestión una vez que ha salido el lobo... De extracción, ¿no? De extracción del Expre, efectivamente, se siguen quitando principalmente por los agentes del medio natural, por los guardas, pero también se han quitado a través de las cacerías en aquellos lugares que por la orografía, por la continuidad de masa hacía falta, es decir, los recechos son casi inviables. La oportunidad que se da en el momento. Eso es. Eso parece que ahora el nuevo gobierno quiere quitarlo, creo que es un error que se quita a los cazadores de hacer en esas cacerías autorizadas, donde se puede quitar 1 o 2 ejemplares, que se quite de hacer, creo que es un error y yo he alegado al respecto. Espero que recapaciten, pero en cualquier caso en Cantabria no ha sido un trofeo desde hace muchos años. Lo que queremos es hacer convivencia entre el ganado en extensivo, que es tan necesario pues para la limpieza de los montes y para que la gente viva de ello, porque en el medio rural la mayoría de la gente o muchas de las personas viven de ser ganaderos. A mucha honra, a mucha honra. Sí. Entonces, para que un ganadero le permitas tener ovejas, cabras, caballos o vacas, tienes que defenderlo. Y defenderlo es tener bajo control al lobo, algo que durante 3 años no pudimos tener
y que nos ha traído tantos quebraderos de cabeza, y que afortunadamente ahora se ha restaurado la situación anterior y podemos controlarlo. Sí, bueno, pero no está exento de polémica, porque muchos grupos animalistas, grupos anticaza, siguen con su lucha y han conseguido paralizar diferentes extracciones de lobos. No sé si en Cantabria, me suena que en Cantabria lo habían intentado, pero ha habido comunidades autónomas en las que sí que lo han conseguido, como por ejemplo en Galicia, que se autorizó y luego lo han tenido que echar para atrás. Porque no conocen, no desconocen la realidad. Yo a esta gente les tendría, pues eso, al lado de un ganadero las 24 horas del día, como esta semana yo estaba colgando unos vídeos de los ataques del lobo, que se veía al ganadero correr por un monte, cabra, ¿no? Intentando salvar sus cabras con los mastines, que hay gente que dice, ¿y por dónde están los perros? No, si los mastines se les oye, si alguien los escucha, los mastines, que son perros de los que no se habla muchas veces. El mastín, en Cantabria, mueren muchos mastines al año intentando darle cara al lobo. Claro que mueren muchos perros. Y también, por cierto, Javi, de caza, también los sorderos de vez en cuando y los jabalineros pierden perros, porque bueno, son perros que se separan del amo, y cuando les encuentras, pues encuentras el collar y poco más, ¿no? Bueno, pues el mastín, que intenta, cuando tú sueltas una punta de caballos, una manada de caballos, tú sueltas 50 caballos en el monte, que es lo que hace un ganadero típico en Cantabria. 50 caballos se expanden a lo largo de 3-4 kilómetros cuadrados. Y tú pones 3-4 mastines, pero los mastines están a un lado, y los lobos, que son unos bichos muy listos, pues están atacando. Muy listos. Muy listos. Están atacando en otra punta, y ya no te digo nada con niebla, etcétera. Y cuando se acerca uno de los perros, pues si son varios perros contra uno o dos lobos, pues pueden hacer algo. Cuando allí se ha dado cita uno de los perros porque los otros están en otra punta, pues a veces el perro pierde el pellejo. Uh-huh. Y es verdad, al final los lobos es que son súper inteligentes. Tú lo has comentado ahora mismo, ese ejemplo que has puesto, e incluso yo he visto en documentales, como por ejemplo documentales de lobo ibérico, no te estoy diciendo de lobos de otras latitudes ni de otros continentes, lobo ibérico, de cómo han conseguido atraer, a lo mejor no con caballos sino con vacas, por ejemplo, cuidado por 4 o 5 mastines, conseguir atraer los lobos, 2 o 3 lobos, llamar la atención de los mastines, y por otro lado o un grupo de lobos, la otra manada atacando por otra punta a todas las vacas. Algunos yo quien lo desconoce, y bueno, hablar de grupos animalistas, yo he padecido en 2 ocasiones querellas criminales que tuve que soportar la legislatura pasada por Astel, ¿no? Por dictar órdenes de extracción. Sí, Ecologistas de Acción y Astel fueron dos denunciantes. Afortunadamente los tribunales nos dieron la razón, porque los informes estaban ahí. Pero cuando la gente dice, bueno, y es que un lobo, ¿por qué ataca al ganado? Pues es un ahorro energético, ¿no? Es más fácil gastar 5 minutos corriendo detrás, 5 minutos por decir algo, ¿no? Detrás de un potro, de un becerro, que no estar 25 minutos detrás de un corzo, ¿no? Hombre, claro. Y eso está mucho más cerca. ¿Y por qué hacer el control? Que también a mí me gustaría explicarse, sé que no lo van a entender, los animalistas no lo van a entender, pero dice, ¿por qué? Porque no, es que el ser humano puede hacer, el lobo está en la cima de la cadena trófica, no hay una especie, el equilibrio se rompió hace muchos años, porque ahora ya no hay un dinosaurio que coja un lobo y la parte, no está encima de la cadena trófica, no tiene ningún predador, entonces solo el hombre puede controlarle. Y cuando hay de más, igual que con el jabalí, pues el hombre tiene que hacer extracción, quitar ejemplares, para que hacerlo compatible pues con otros usos, con otras especies, entre ellas las domésticas, los animales la ganadería. De explotación. Sí, claro. La ganadería. Claro, sí, y al final muchas veces ocurre que si el hombre no actúa como tú estás comentando, luego vienen los problemas de enfermedades. Esta semana comentaba yo en un grupo de WhatsApp con unos amigos tema de cabras en la zona de Andalucía, que estaban empezando a aparecer cabras ciegas, que no se movían, que estaban quietas.
Y yo les dije, digo, pues esto es el principio. Digo, no sabemos lo que puede ser lo que les afectó hace unos años a los rebecos, que diezmaron las poblaciones, la queroconjuntivitis creo que era. Y digo, pero puede ser eso, porque al final son bóvidos y les puede afectar de esa forma. Digo, pero es que con los jabalíes, digo, estamos a las puertas de que ocurra otro desastre. Digo, porque Sí. si no se controla, al final la peste porcina está en Europa. En Europa están teniendo los verdaderos problemas. Y aquí tenemos, de momento, la suerte, o a lo mejor no nos hemos enterado de que todavía no ha entrado. Pero en el momento en el que entre, va a ser un problema. No solamente por el jabalí, sino por la cabaña porcina que hay en España. El jabalí es un portador como lo sabemos todos, un portador de enfermedades. El ganado vacuno, pues, es portador. Tuberculosis, sí. Efectivamente, el jabalí, el tejón, que llamamos aquí tasugo, también es portador, y tenemos que controlarle, ¿no? Yo, cuando la gente pues habla sin saber de lo que es el cazador, de por qué el sentido del cazador, bueno, pues si un gobierno le echa bemoles el día de mañana y amenazan, pero no se atreven, afortunadamente, a prohibir la caza, pues que preparen presupuesto, porque el control poblacional de especies cuesta más que hacer autovías, ¿eh? Porque controlar todas las especies, y ya solo hablo del jabalí, por ejemplo, que lo hacemos pagando tasas e impuestos, que lo hace el cazador, no solo por diversión, sino también por instinto y por afición. Un instinto, por cierto, dicho sea de paso, lo llevamos todos. Algunos desarrollamos las muelas de juicio y hay gente que no saca la muela de juicio, pero el cazador es un instinto primitivo. Pues nosotros lo hacemos pagando. Si lo quiere hacer la administración el día de mañana pagando a alguien que lo haga, pues prepare mucho dinero, porque cuesta mucho, ¿eh? Pagando, es lo que tú dices, pagando ya no solamente la cacería, sino pagando las tasas de los cotos, pagando las licencias autonómicas, pagando seguros, pagando gasolina, pagando muchísimas cosas que se pagan. Que la caza, bueno, tú lo sabes, en el mundo rural, lo que mueve la caza. En la Castilla profunda, todos los que vais a cazar desde Cantabria, o vamos, muchos pueblos viven de ello. Pues en invierno, antes te hablaba del ejemplo del café, ¿no? Pues yo, y desde aquí les hago un poco de publicidad. Sí, totalmente, la que tú quieras. No, por decir una broma, ¿no? Pero en la cueva hay, en el lugar donde paramos tantos cazadores de Alar, por nombrar uno de los sitios, ¿no? En Alar del Rey, pues Chuchi no estaría abierto por la mañana, y su hermano, a las 6 y pico de la mañana en invierno, si no fuera por los cazadores, porque sabe que los cazadores van por allí a las 6 y algo de la mañana a tomar el café. Por ponerte un ejemplo, que a la vuelta paran muchos de ellos a comer o lo que fuera, ¿no? Pues sí, claro. Por eso, cuando se habla de los cazadores de forma injusta, yo cuando me dirijo a compañeros de caza, siempre les digo que sin prepotencia y sin arrogancia, pero tenemos que defender que somos legales, que pagamos tasas e impuestos. No somos delincuentes los cazadores. No se nos puede perseguir como tales porque somos legales. Cazamos donde nos manda la ley, en los calendarios que establece la ley, y pagando por hacerlo. O sea que no podemos solo hablar en los bares. Tenemos que hacer abiertamente, no digo venta de la caza, pero defenderlo con naturalidad. Algo que, por ejemplo, por cierto, si me permites, Javi, en política es poco usado, porque todos los partidos tienen cazadores, pero no escuchas por ahí mucho hablar de caza a los políticos. Es que, al gremio al que pertenezco no les escuchas mucho hablar de caza. A nadie. Y es que además es una de las cosas que quería comentar contigo, y era darte las gracias por dar la cara, por defender siempre tanto, ya no la caza, sino cualquier aspecto esté relacionado con el mundo rural, porque tú eres un personaje público, eres político, te dedicas a ello y no te escondes. Te hemos visto en tus intervenciones muchas veces en el Parlamento, ahí en Cantabria, en cualquier acto, siempre dando la cara, siempre hablando y poniendo de cara la pasión que sientes por la caza, lo que supone la caza. Y como tú dices, eso en un político es difícil, porque políticos que cacen habrá muchos, pero que lo digan abiertamente yo no conozco a ninguno. Así como te decía, digo, pues darte las gracias. Y lo estabas tú diciendo ahora, es muy complicado. Vamos, yo no conozco a ningún político que hable abiertamente como hablas tú del mundo rural y de la caza y de la defiendes. A mí no, Javi, sinceramente y sin falta de modestia, no
no hay que agradecerme nada porque Sí, yo sí. pertenezco. Yo pertenezco a este mundo. Es que sería un hipócrita como veo a muchos, porque ya te digo, en todos los partidos hay cazadores, pues no hablan, hablan con timidez. Si es que yo pertenezco a este medio rural, mi padre era cazador y era ganadero mixto, trabajaba en la industria y también teníamos ganado en casa. Y si no defiendo esto, no me sentiría nada bien. Y Claro. ojo, que es que hay partidos también que dicen, oye, no me hables de esto, que hay un sector de la población que si tú vas en las listas no te van a votar. A mí, afortunadamente, nadie se ha atrevido en mi partido a decirme, oye, no hables de esto, porque, bueno, entre otras cosas, porque Miguel Ángel Revilla, que ha sido mi jefe durante toda mi periplo político, también lo es un defensor de ello. No es cazador, sí es pescador. Por cierto, que cuando hablamos de caza, hablamos del ataque que tenemos los cazadores y los pescadores que hacen lo mismo, que es pescar seres vivos, pues no se meten con ellos, bien por ellos, pero que se preparen porque Sí. esto es una guerra que continúa, ¿no? Oye, pero eso que estás diciendo de la pesca, es verdad, estas últimas semanas he escuchado que venían desde Europa un montón de prohibiciones y de leyes para los pescadores que se fueran preparando. Claro. Por eso yo creo que hay que unirse y no solamente cada no sé cuántos años como cuando estuvimos en Madrid, que sé que tú estuviste, porque te he escuchado en algún programa decirlo, yo también estuve, entonces era consejero, pero mañana mismo si la convocasen también, hay que unirse, hay que defender, porque somos parte del medio. La sociedad, los cazadores no somos unos extraterrestres recién llegados, no. Nosotros mantenemos una tradición que lo eran nuestros abuelos y mucho antes ancestros de nuestros abuelos, ¿no? Los que pintaron aquí al lado, a 3 kilómetros de donde yo vivo, las cuevas de Altamira, eran cazadores. Y de esa genética, pues hemos salido algunos. Unos no lo desarrollan. No lo desarrollan. Tenerlo yo creo que lo tenemos todos. Pero pues claro. Somos cazadores y somos recolectores. También nos gusta la huerta. Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que hay gente que no haga ni una cosa ni la otra, pero bueno, los que lo hacemos, ya digo, no somos delincuentes, que para eso pagamos los impuestos por hacerlo, ¿no? Es ley. Claro, y yo volviendo al tema que estábamos hablando antes de lo que supone la caza para muchas zonas, por ejemplo, lo que se saca de las cacerías que se dan en la reserva del Saja, por ejemplo, que eso tú lo conoces bien, eso para toda la zona es importantísimo. Por supuesto, para los municipios que componen la reserva del Saja y también para los ganaderos. Si no se hiciese controles del jabalí y del venado, pues los pobres ganaderos no podían cosechar nada, porque en esas zonas tú miras, hay más caza mayor que ganado. O sea que si no controlases de alguna forma, ahora que estamos hablando de zonas, cuando yo no soy cazador de caza mayor, yo sé que a ti te gusta el rececho de corzos, que lo he oído. Yo en alguna ocasión voy invitado y de mucho gusto a las cuadrillas de jabalí en la zona de Liébana, mi amigo Santos Gómez y también Emilio Casares, de Camaleño y de Liébana, ambos, esas dos cuadrillas, pues en ocasiones voy. Tú lo conoces, quienes nos están escuchando, y sé que nos están escuchando muchos cazadores, el hecho de ir a un puesto, a una zona de Liébana, picos de Europa, esos, de picos de Europa, veas jabalíes o no, que todavía hay una buena, son buenas cacerías en aquella zona. Estar en aquella zona, cuando yo le oigo a la gente que va a Austria y por ahí, en aquellas montañas, en las postrimerías de los picos de Europa, estar un día de caza no se paga con el dinero. Totalmente. No se paga. Totalmente de acuerdo. Una maravilla. Totalmente. Y una pregunta ahora, ya aprovechando que te tenemos aquí, pues con todos estos temas de los incendios, pues hemos hecho algún programa especial. Luego, pues dentro de los pocos conocimientos que puede tener una persona de a pie, como puedo ser yo, por ejemplo, en el tema de tener el monte limpio, me refiero a las posibilidades de hacerlo. Yo hablaba el otro día con los ayuntamientos y les preguntaba, digo, nosotros como cazadores,
cuando pagamos las tasas, un porcentaje de lo que se paga va destinado al mantenimiento y al cuidado de los montes, a la limpieza de los montes. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde se ve invertido ese porcentaje de las tasas que pagamos los cazadores, que precisamente tendría que ser, entre otras cosas, ya no solamente para arreglar un camino, sino pues para tener un cortafuegos bien hecho o una zona de monte bien limpia? Pues mira, de esto que hemos sufrido a nivel nacional, afortunadamente nuestra región lo ha sufrido poco de forma colateral en picos de Europa, pero la época de incendios en Cantabria es atípica, no es igual que en el resto de España. Aquí es en diciembre, enero, febrero. Algunos que me escuchan dirán, ¿cómo es en esa zona? Bueno, Sí. pues en esa época, pues cuando pega el viento sur, la nieve ha quemado el monte y el viento sur reseca el suelo, entonces es cuando... Se secan los helechos y todo, sí. Se prende fuego. Por cierto, la mayoría de los incendios, aquí y en otras partes, detrás está la mano del hombre. Unas veces por descuido y la mayoría de las veces es con intención, ¿no? Y eso es lo que nos tendríamos que mirar todos y vigilar bien. La administración en esto, y te lo digo, Javi, porque fui responsable del magnífico servicio de prevención y acción contra los incendios forestales de Cantabria, que tenemos un equipo de más de 400 personas profesionales, entre bomberos forestales, agentes del medio natural y técnicos emisoristas, etcétera, bomberos del 112 y la no siempre bien considerada protección voluntaria de protección civil, que hacen un trabajo extraordinario. Todo eso que en Cantabria se hace. La administración en ocasiones no se entiende muy bien. Es la limpieza del monte en sí, y esto que igual no se entiende, lo voy a explicar. La limpieza del monte es inabarcable. Son millones de hectáreas de monte que limpiar. La administración lo que tiene que hacer, y hablo de administraciones pequeñas, las regionales y el Estado, delimitar espacios, limpiar cortafuegos y límites de masas para que una zona, si no se puede atajar, no se extienda a otra. Claro. Que se entienda. Sí, perfectamente. La limpieza, los grandes limpiadores, bomberos forestales, es el ganado en extensivo. Y por desgracia, cada vez menos. Pero si tú pones una cuadrilla a limpiar monte, te van a limpiar unas hectáreas, pero son millones de hectáreas. Entonces, sí. Lo que tenemos que hacer es limpiar cortafuegos, mantener los cortafuegos que no se mantienen y delimitar. Y mantener cuadrillas profesionales y de ahí... todo el año. Todo el año. Yo en Cantabria hablo de la gente que bien conozco y son verdaderos profesionales y valoro. En ocasiones he tenido la oportunidad de acompañarles en apagando incendios cuando fui consejero y sé de la profesionalidad y del riesgo que conlleva. Eso es lo que tiene que hacer la administración. Y otra cosa hay que decir también, por favor, los políticos, y yo soy de ese gremio, no podemos estar tirándonos ladrillos los unos o los otros, comunidades autónomas con el Estado. El Estado, hoy en día la política a nivel nacional, y hablo sobre todo nacional, los partidos hablan siempre con el catecismo debajo del brazo, unos se tienen que echar en contra de los demás y la sociedad y los ciudadanos lo que quieren es que les arreglen el tema, que les apaguen los incendios, que intenten evitar que ocurran otros, etcétera, y no tirarse trastos que damos una imagen cada vez más deplorable. Y que se sientan apoyados, Guillermo, porque tú lo estabas comentando, ¿no? El tema de la administración, temas burocráticos, cada vez son más trabas, muchos pasos, muchos papeleos, y el mundo rural se siente abandonado. Ya no solamente cazadores, ganaderos, el que quiere emprender en el mundo rural, todos son complicaciones. Al final hay que facilitar todo eso. Ya no te digo con el tema de las tecnologías, que pues el mundo rural, la media de las personas que vive de ello, pues no es muy joven. Es verdad que hay un boom de chavales jóvenes y de chavalas jóvenes que se interesan mucho por el tema de la ganadería, que quieren vivir de ello, que vuelven a los pueblos. Se está revirtiendo, yo creo que empezando a revertirse un poco la situación, pero la edad media de la gente que vive en el mundo rural es gente mayor. Y todas estas trabas tecnológicas y aparte todos los pasos que hay que hacer con la administración para poder hacer cualquier cosa, eso es cierto. Bueno, es que sí, el relevo generacional, si es complicado en casi cualquier gremio, en el medio rural lo es máximo. Y desde aquí lanzar
una llamada hacia los jóvenes que nos están escuchando. El medio rural merece la pena defenderlo. Se puede vivir de ello. Y de maravilla, además. Y de maravilla. Es una forma, no sé, da otro tipo de felicidad. Algunos dirán, joder, qué romántico eres. No. Del medio rural, la gente que se dedica profesionalmente viven de otra forma, no tienen tanto estrés, o es un estrés diferente. Es un estrés diferente. Al que vivimos en el asfalto y el hormigón. Y lo que tiene que hacer la administración es ponerse al servicio. Yo tantas veces le dije a los empleados que tuve el honor de dirigir esos 4 años, el servidor público, es decir, el funcionario público, tiene que estar al servicio de los que están por fuera de los cristales de las oficinas y estar al servicio de esa gente que nos da de comer, que es el medio rural, que la gente que vive ahí, y intentar ayudarles en esa burocratización que en ocasiones viene de Europa. La famosa PAC nos ha traído mucha más burocracia, pero que las administraciones, tanto regionales, locales y también el Estado, tienen que allanar un poco el camino para que la gente no huya del campo. De todas formas, ha evolucionado todo mucho. Todo el tema de la caza, la ganadería, la agricultura, todo el mundo rural también ha evolucionado. ¿Cómo ves tú esa evolución en el mundo de la caza? Bueno, pues en el mundo de la caza yo creo que para bien si además hacemos un poco lo que te decía al principio, Javi, si mantenemos la unidad, mira, yo soy de caza menor, la caza mayor está un poco más unida. Yo no sé si el factor cuadrillas hace que haya más hermandad, unión, sí. Más hermandad. Los de caza menor somos más individuales. Si has levantado una sorda, pues no se lo dices al otro para ver si no la puedes ir a los 2 días volver a levantar, ¿no? Etcétera. No sé si es por eso o es una broma, pero desde luego tenemos que mantener la unidad. Y repito, y vuelvo a meter el gremio de los pescadores, que hay tantas licencias o más que de cazadores. Tenemos que ser un factor que nos sigamos uniendo, que nos organicemos. Hay organizaciones y saco a la luz aquí a Artemisan, por poner un ejemplo, que están haciendo las cosas muy bien, que hay que seguir apoyando esas iniciativas como la Coturris, etcétera, que eso nos va a venir muy bien. Bueno. Y defendernos con la ley y también con la autoritas que da, como te decía antes, que no tenemos que tener prepotencia de hacerlo, ni arrogancia, pero que somos legales, que no somos delincuentes y que da igual, que con respeto lo tenemos que hacer, que tengamos cuidado también con las redes sociales. Yo, me ves mis perros, pero no verás perchas, porque tampoco hay que intentar. Yo entiendo que un animal muerto pueda ofender a gente, ¿no? Porque tengo hijos en casa que saben que su padre es cazador y sin embargo pues seguramente que un animal sobre la mesa muerto no les gusta. Bueno, pues no se los pongamos en la mesa de cualquiera a través de las redes sociales. Ese tipo de cosas que hay que también tener cuidado. No digo hablar de caza, sí, hablar de la estética de caza, sí, pero tampoco poner fotografías de que en ocasiones hacen daño. Claro, y a mí como cazador, claro, a mí como cazador me hacen mucho daño esas grandes perchas de algunos que se acercan a los países del este, pues hablando de décadas, por ejemplo, ¿no? Bueno, oye, es verdad que todo el tema de subir a cazar al norte de Europa, países bálticos, se está poniendo muy de moda. Al final, bueno, pues el que quiere, como tú has dicho, el que quiere poner y tener buenos perros, pues tienen que morder caza. No es como antes, porque antes salías por ejemplo, a la media veda y ¿qué perro no mordía 50, 60, 70 codornices en una media veda? Hoy en día no son todos los perros los que tienen esa facilidad. Entonces, es verdad que yo lo entiendo, pero también tiene que tener sus límites. No vale todo. Hay que tener un poco de cabeza, saber lo que se muestra y, oye, que incluso, mira, yo lo hablo muchas veces, yo incluso como cazador tengo mi sensibilidad y hay imágenes pues que no me gustan. Oye, que una persona se hace una foto con un venado, con un corzo bonito y la foto es bonita, que tiene ese arte que tiene que tener, esa belleza que tiene que tener y que, bueno, pues que para que no se le vea la boca llena de sangre, pues le pones unos helechos o le pones un poco de tomillo en la boca y lo disimulas un poco, pues esos detalles. O si ves que tiene el tiro muy tal, pues lo pones en blanco y negro. Hay cosas que se pueden hacer, que no digo que ellos no se muestren, pero que se intente, en la medida de lo posible, pues tener un
pelín de cuidado a la hora de saber lo que se sube. Javi, además que se entienda lo que estaba hablando con los países del este, que se entiendan bien, ¿no? A mí me parece extraordinario y ojalá, yo no sé, el día de mañana pueda tener esa experiencia, ¿no? Lo que me refiero es a esas perchas que en ocasiones he visto un capó del coche tapado por sordas, por ejemplo, ¿no? En las redes sociales. Eso no se debe hacer. A ti y a mí nos parece estético un venado con muchas puntas, bien presentado, etcétera. Sí, pero hay que también entender que en las redes sociales entra mucha gente, pues no sé, que igual no le gusta, que igual tiene que haber partes para hacerlo y que no esté en el público libre, no lo sé, pero de todos modos, para hablar de caza, igual no hay que enseñar tanto especie muerta. La caza, como tú bien sabes, empieza como yo el otro día con Bruni, hace 3 meses, Bruni es mi última adquisición de setter, me leyeron, pues ¿cuándo ha empezado Bruni a cazar? O ¿cuándo yo he empezado con Bruni a cazar? El día que viene aquí y empiezo a dar vueltas en la finca con él. Eso es caza también. Claro. Todo lo que tú y yo lo estamos hablando de caza, estamos de alguna forma cazando. Totalmente. El lance de la muerte y sobre todo la percha es ulterior y esa parte, pues hombre, en nuestra retina y en nuestras imágenes, en nuestras fotografías, en nuestro bodegón, eso es. Puede estar. Quizá en las redes sociales no es el mejor lugar. Oye, y en tu bodegón, supongo que tendrás fotos, tu maestro cinegético, el primero, tu padre. Sí, mi padre fue un apasionado de la perdiz, de escopeta y perro. He tenido buenos compañeros, pero sí, mi padre fue mi maestro de caza, donde tengo efectivamente en mi bodega, tengo una fotografía que luego te la voy a enviar para que la veas, con una percha de codornices. A mí me vas a ver con unas melenas que yo ya no tengo, porque de hace muchos años, pero eran esos tiempos, efectivamente, pues en mi bodega. Sí, mi padre me enseñó la caza en tierra y bajo el agua, porque yo soy pescador submarino también, tengo la facilidad de estar pegado a la costa y me gusta la pesca submarina, que es otro tipo de caza, y él también me lo enseñó. Claro. Fíjate, tiene que ser súper bonito también. ¿Se parece en algo a la caza en sí? Es como un rececho, ¿no? Tú vas buceando y vas buscando. Es exactamente igual, ¿no? La caza submarina, que así es como lo llaman en ocasiones, son recechos, es decir, esperas, tú estás en el fondo, depende de la capacidad pulmonar que tengas, bajas al fondo y esperas y llamas la atención de una lubina, de un dentón, de un machote o de un jargo que se pueda acercar a curiosear y puedas dispararle, eso sí, a una distancia, no con un rifle a cientos de metros, sino con una distancia máxima de 3 metros aproximadamente, que es lo que te llega el fusil. Esa es una de las técnicas. También la cueva, el agujero, que es bajar y buscar los agujeros con linterna, o al cantil, que es mientras están paciendo, mientras están comiendo, paciendo digo porque se acercan a la costa a comer, el percebe, etcétera, los jargos, por ejemplo, así también en el espumero, aprovechando la espuma, también es otra técnica de pescar, o volandero, etcétera, pero es al fin y al cabo es caza, es ir como un indio, es imaginarte como cuando estás en el campo con las perdices y pensar, si yo fuera una perdiz, ¿dónde iría a refugiarme con este viento que pega de este lado? Pues debajo del agua es parecido. Uh-huh. Y de todas formas, también la pesca, la caza submarina, tendrá su peligro por el tema de las corrientes, el tema y más en el Cantábrico. Sí, bueno, la pesca submarina tiene su riesgo porque estás en un medio que no es el terrestre, ¿no? Claro, yo lo decía pues porque, como decías tú, ¿no? Que cuando se acercan a comer los sargos, a lo mejor los percebes o las lapas que están en las rocas y tal, hay un golpe de mar, eso es peligroso. El Cantábrico se menea, ¿no? Pero como todo el mundo, cuando hablas con gente que lo desconoce, dice, yo no me metería. Pues es como todo lo desconocido, ¿no? Es como si a ti te mandan ir a Picos a por rebecos y dices, no, yo no subiría por ahí. Bueno, pues es que no lo conoces, pero en el momento que lo conoces, también hay que cogerlo. Esto sí que no son aficiones que se cogen con 50 años. Esto tienes que haberlo cogido de pequeño, haber acompañado
en esas jornadas de pesca a tu padre, primero entonces cuando se cogían percebes, cuando ibas a Nécora, etcétera, cosas que ahora están solo restringidas a los mariscadores profesionales, pero entonces ibas a la costa y aprendías y te ponías las primeras aletas, las gafas y los tubos, también por esa época que te hablaba de la caza, con 10 o 11 años, y tirarte detrás de él a observar un mundo maravilloso que está debajo de la superficie, un mundo maravilloso realmente que es comparable a una jornada de caza, solo que en este caso debajo del agua. Yo, la caza y la pesca submarina van paralelos en mi vida. En las épocas en las que no cazo estoy haciendo pesca submarina, pero todavía la caza menor con perro es la que más me llama. La que más te llama. ¿Compaginas algo con algún rececho? Bueno, con batidas lo has comentado cuando te vas allá a Liébana con los amigos de Potes, pero ¿alguna batida más o algún rececho te está entrando el gusanillo o no? No. De momento el tiempo no es tan amplio el que tengo para ya. Yo soy un tipo atípico. Llevo muchos años que han padecido mi familia sin vacaciones porque soy un obseso del trabajo. Y cuando digo sin vacaciones, porque lo que te estoy contando es cierto, y el que me conoce es así, no cojo las vacaciones, pero llega la temporada, llega octubre y empiezo fin de semana, sábado, domingo, y si es posible, sábado y domingo, a cazar. Y llega el 15 de agosto y si es posible, sábado y domingo, a cazar. Entonces, eso es caza menor con perro. Si ya tengo que compaginarlo con otro tipo de cazas, pues tendría que quitarle mucho tiempo a la perdiz, que es mi verdadera pasión, y la sorda, y entonces lo hago con mucho gusto, en ocasiones invitado por estas dos cuadrillas que te digo de Liébana, con los que me lo paso genial, y desde aquí les mando además un afectuoso saludo, porque la verdad es que la caza mayor también se respira un ambiente que, ya digo, en la caza menor, pues por la individualidad que tenemos los cazadores de menor, pues a veces no se respira. La caza mayor tiene usía por el compañerismo que hay. Eso es. Has comentado antes el tema de los rebecos. Allí en Cantabria hubo una reintroducción de rebecos. ¿En qué situación está ahora mismo? ¿Se cazan? Bueno, hay una reintroducción en una zona, no en Picos donde estábamos hablando, sino en el Asón, en los collados del Asón, donde te digo que hay ahora mismo afortunadamente, y estando yo de consejero pude hacer que se pudiera hacer alguna extracción puntual, y sí, en estos momentos sí se puede quitar algún rebeco al año, muy pocos, pero ya hay abundancia. Hace poco fui a Castrovalnera a hacer una ruta de montaña y la verdad es que era ya al atardecer y vi a uno, me pasó, que no se dio cuenta hasta que estaba cerca, y le corrí, pero me pasó uno a 100 metros, un rebeco precioso, que estaba ya buscando el dormidero y me pasó muy cerca. Y bajaba de la otra vertiente, la parte burgalesa, pero nosotros donde lo reintrodujimos fue en la parte cántabra, en la zona de los collados de la Son, un lugar maravilloso también. Y de ahí se ha ido extendiendo y efectivamente ya hay una población bastante abundante. El rebeco también lo pasó mal con la sarna, igual que el venado en su zona, pero bueno, parece que ha mejorado la cosa. Muy bien, Guillermo. Oye, pues hemos hecho un resumen, hemos viajado en tren por toda la línea en tu trayectoria, tanto cinegética como personal, como política también. Y la verdad es que pues una auténtica maravilla tener políticos como tú, y te lo digo, políticos que dan la cara, que lo dicen abiertamente, y lo vamos a decir claramente: si hay algún político más que quiera hablar, independientemente que sea un partido o de otro, pero que le guste la caza y que quiera hablar abiertamente de caza, pues para conocerle, nosotros aquí pues estamos encantados, al igual que lo hemos hecho contigo, que ha sido un auténtico placer, y que nada, que disfrutes mucho de tus setters, de tus perdices y de tus becadas en esta temporada, que la tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Fui cazador antes de ser político y lo seguiré siendo después de dejarlo, así que mientras he sido político que ya llevo años y lo sigo siendo, pues no puedo dejar de ser cazador y defender la caza allá donde esté. Y efectivamente, que yo creo que cuando se llevan cosas al Parlamento o al Congreso a defender la caza, pues que seamos un poco más abiertos en hacer algo tan natural como defender lo nuestro, que es la caza.
Así es, Guillermo. Pues un auténtico placer. Muchas gracias y estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte. ¡Viva la caza! Y por donde voy la llevo arraigada al corazón. El Morral del Cazador, con Javi Pérez. El Caldén Outdoor y Hik Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica nocturna, patrocinan el Morral del Cazador. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el Morral 445. Espero pues que haya sido de vuestro agrado, como todas las semanas. En primer lugar hemos escuchado a Jorge Rey, después el resumen de noticias y para terminar pues la maravillosa tertulia cercana que acabamos de tener con un cazador político, porque lo dice, es cazador antes que político. Pues la política es su profesión y la caza es su pasión, su afición, su perdición, como él dice. Hemos tenido a Guillermo Blanco. La verdad es que un auténtico placer el contar con políticos en el panorama que tenemos en la actualidad que den la cara con tanta valentía como lo hace Guillermo, hablando tan claramente de los beneficios que tiene la caza tanto para la conservación como para el desarrollo del mundo rural. Así que desde el Morral, como lo hemos dicho durante toda la tertulia, le agradecemos su postura, animamos a más políticos que den la cara como lo hace Guillermo, que aquí en el Morral van a ser bien recibidos para, bueno, pues darle la enhorabuena que se merece. Nosotros hemos disfrutado conociendo a Guillermo un poquito más, tanto en su faceta política como en su faceta personal, como en su faceta cinegética, con todos esos recuerdos junto a su maestro cinegético, su padre. Y bueno, pues la verdad es que hemos tenido una charla bastante amena y bastante entretenida. Yo me voy a despedir hasta dentro de 7 días, que vamos a volver con otro Morral, que ya lo tenemos en marcha. Y hasta entonces, pues como siempre os digo, mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas, y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte sino vida. ¡Viva la caza!